Oncología para el médico de primer contacto. A continuación, revisaremos el tema de cáncer de mama. El cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna más frecuente en incidencia, después del cáncer pulmonar por algunos miles de casos. En cuanto a mortalidad, el cáncer de mama ocupa el quinto lugar, después de los cánceres pulmonar, colorectal, gástrico y hepático. En el año 2018, el cáncer de mama propició cerca de 2 millones de casos nuevos de cáncer y correspondió a más de 600,000 muertes a nivel mundial. Esta relación es interesante. La pendiente de casos nuevos y de muertes con respecto al cáncer de pulmón es menor para el cáncer de mama. Si hacemos una comparación entre el número de casos nuevos, veremos que el cáncer pulmonar y el cáncer de mama propician un número de muertes muy diferentes. El cáncer de mama tiene una relación entre incidencia y mortalidad de una tercera parte, mientras que el cáncer pulmonar tiene un cociente de 0,85. Así que aunque ambas neoplasias son muy frecuentes, la mortalidad por cáncer de mama es mucho menor que la originada por cáncer pulmonar. En esta gráfica podemos ver que México ocupa el lugar número 15 en el mundo con respecto a incidencia por cáncer mamario. Algo muy interesante es ver la mortalidad. Sabemos que el 57% de las muertes ocasionadas por cáncer en el mundo ocurren en Asia. Si nosotros ponemos atención en el número de muertes que ocurren en China o en India, veremos que son muy superiores a las que ocurren en el resto del mundo. En lo que respecta a América Latina, México ocupa el segundo lugar en incidencia. Sin embargo, recordando lo observado en mortalidad para India o China, cada uno de esos países tiene mayor número de muertes por cáncer de mama que estos 10 países de América Latina juntos. En el año 2018, con una población estimada cercana a 130 millones de personas, el cáncer de mama ocupó el primer lugar en incidencia por neoplasias malignas, con 27,283 casos, y el segundo lugar en mortalidad, con 6,884 defunciones. Si nosotros comparamos esto con Estados Unidos, veremos que el porcentaje de muertes relacionadas por cáncer representa el 8,1% para México y el 6,8% para Estados Unidos. Ambos países coinciden en tener al cáncer de mama como el más frecuente. Sin embargo, en Estados Unidos el cáncer de mama representa el cuarto lugar en mortalidad. Así, a nivel mundial el cáncer mamario es la neoplasia maligna más común en mujeres y la causa más frecuente de defunción por cáncer en esta población. En México se estiman alrededor de 23,000 casos nuevos por año y 5,700 muertes, por lo cual se ha enfatizado que cada día fallecen cerca de 15 mujeres por cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo, recordemos que estos se refieren a cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir un evento. Para hablar de los factores de riesgo, hemos tomado estas dos referencias como prioridades y queremos compartir las ligas para que puedan ser revisadas posterior al curso. El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama es el sexo. Se dice que el riesgo absoluto para las mujeres de presentar cáncer mamario a lo largo de la vida es de 1 en 8. Esto es mucho mayor que para los hombres. Se dice que por cada 100 mujeres con cáncer de mama encontraremos 0,9 hombres afectados. De ahí que la literatura mencione que es una relación de 100 a 1. Si nosotros revisamos las gráficas de Globocan, veremos que no se considera una división por sexo y veremos que la incidencia se ha mantenido, como vimos, con una pendiente baja. Si nosotros consideramos la edad al diagnóstico, veremos que las mujeres tienen una edad al diagnóstico de 59 a 63 años, siendo más temprana para las afrodescendientes y más tardía para las caucásicas. Esto es interesante en nuestra población porque la media de edad al diagnóstico en México es casi una década más temprana que en el resto del mundo, considerándose de 51,5 años. Si nosotros hacemos la división con respecto al sexo masculino, generalmente en los varones el cáncer de mama se diagnostica en edades más avanzadas. Vamos a hablar entonces de algunas estimaciones y de riesgo. Recordemos pues que la unidad va a ser la ausencia del evento respecto a los expuestos y los no expuestos. Con base en eso vamos a estar citando varios ejemplos. Si aquí ponemos uno como la lactancia materna exclusiva, vemos que tiene un riesgo relativo de 0,72. Esto lo podemos interpretar como una disminución en el riesgo de que ocurra el cáncer de mama y podemos transformarlo en un porcentaje utilizando estas fórmulas ya conocidas. En este caso, si utilizamos una, como es 1 menos el riesgo relativo por 100,
veremos que este riesgo relativo de 0.72 equivale a una reducción en el riesgo del 28%. Entonces podríamos expresar este resultado como que las pacientes expuestas a lactancia materna exclusiva tienen 0.72 veces el riesgo de cáncer de mama, o bien que las expuestas a lactancia materna exclusiva tienen 0.28 veces menos riesgo de cáncer de mama, y esto coteja con la reducción en el 28% mencionada. Ahora bien, hablaremos acerca de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Uno de los más importantes son las mutaciones genéticas, siendo las más importantes las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, con riesgos relativos de 3.68 y 2.75, respectivamente. Además de ello, el antecedente familiar es una de las variables más importantes, sobre todo si se presenta en los familiares de primer grado, que son los padres, los hermanos y los hijos. La edad mayor a 40 años también confiere un riesgo de 1.53 veces, una densidad mamaria alta, menopausia tardía o menarquía temprana. En estos casos, los últimos dos se consideran también factores de riesgo reproductivos y hacen alusión al factor que juegan los estrógenos en la fisiopatogenia de la enfermedad. Todos estos factores se consideran no modificables y es importante reconocerlos para hacer un diagnóstico oportuno y poder derivar a la paciente al oncólogo y al genetista. Además de ello, es muy importante reconocer los factores de riesgo modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables, el más importante es el sobrepeso, con una razón de momios de 1.61, seguido por el uso de anticonceptivos orales, lo cual es un tema bastante controversial en la actualidad. Posterior a ello se encuentra la nulliparidad, la hipertensión arterial, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, la diabetes mellitus, el consumo de alcohol y el tabaquismo activo. Es muy importante mencionar un poco más acerca de los anticonceptivos orales y de la terapia sustitutiva hormonal. En este sentido, la terapia hormonal con estrógeno y progesterona combinados en la perimenopausia o posmenopausia se considera un factor de riesgo cuando se preserva o se lleva a cabo por más de 5 años. Algunos autores han mencionado que incluso mantenerla por 2 años se considera un factor de riesgo. Este tema sigue siendo controversial y se dice que aún con los estrógenos solos, un periodo de exposición mayor a 10 años se puede considerar como un factor de riesgo. Más adelante comentaremos cuál es la fisiopatogenia de estas entidades y cómo podemos participar en el primer nivel de atención para prevenirlas. En cuanto a la herencia, sabemos que cerca del 90% de los cánceres son multifactoriales, es decir, son esporádicos y no tienen una mutación genética como una causa definida. Sin embargo, el 10% se consideran cánceres hereditarios y se caracterizan por manifestarse como síndromes genéticos con predisposición a cáncer. Estas pacientes requieren asesoramiento genético para realizar una genealogía o pedigrí, en el cual es importante valorar a más de 3 generaciones y estas generaciones incluirán padres, hermanos e hijos. La participación del genetista es muy importante. Se debe recordar que estos síndromes se caracterizan por tener un modelo de herencia mendeliana, autosómico dominante, en el cual el 50% de los descendientes pueden estar afectados independientemente del sexo y existe transmisión varón a varón como una posibilidad. Ahora bien, la mutación más importante, como mencionamos, es la mutación de BRCA, la cual se puede presentar en el cáncer de mama, pero también en otras neoplasias malignas. Cada vez que tengamos pues una paciente con cáncer de mama, sobre todo si ésta es joven o si tiene antecedentes heredofamiliares de neoplasias malignas mamarias, es muy importante recordar la constelación de neoplasias que pueden estar asociadas, de tal manera que podamos hacer una prevención de cánceres en otros sitios. Los genes BRCA más importantes son BRCA1 y BRCA2. En esta diapositiva podemos apreciar el incremento en el riesgo de cáncer con la presencia de dichos genes alterados. Para el cáncer de mama, el gen más importante es BRCA1. Para el cáncer de ovario, BRCA1 también juega un papel muy importante. Sin embargo, la proporción respecto a BRCA2 disminuye. Y para los tumores de próstata y páncreas, BRCA2 es el gen que confiere mayor riesgo al tener una mutación. Algunos datos importantes, como podemos ver en la diapositiva, es el incremento en la proporción de cáncer al tener estas alteraciones en algunas poblaciones determinadas, como es la población de judíos ashkenazi. ¿Cuál es el papel de BRCA1 y BRCA2 y por qué pueden propiciar neoplasias malignas? Bueno, recordemos que la reparación del ADN es un proceso importante para evitar la muerte celular. Actualmente se reconocen varios mecanismos de reparación del material genético,
siendo los más importantes la vía de recombinación homóloga mediante BRCA1 y BRCA2 y la reparación por escisión de bases a partir de PARP1, 2 y 3. PARP significa poliADP ribosa polimerasa. Podemos decir en términos generales que BRCA1 y BRCA2 participan en la reparación del DNA bicatenario, mientras que PARP1, 2 y 3 participa en la reparación monocatenaria. En términos generales, BRCA1 se posiciona en los focos de lesión que han sido marcados por una variante extónica denominada gamma H2AX, la cual interactúa con otros factores como PALP2, BRCA2 y RAD51, con este último de manera indirecta, para poder realizar una reparación de las dos cadenas de ADN. Además de ello, puede utilizarse y unirse a otros compuestos como mRN, las proteínas MSH2, MSH6 y MLH1, así como la helicasa BLM, para constituir el denominado complejo BASC, el cual se encarga de la detección, procesamiento y reparación de rupturas bicatenarias del ADN. En resumen, BRCA se va a encargar de la reparación de la doble cadena de ADN cuando hay una alteración en esta. En esta gráfica podemos ver algunas imágenes del video que ha sido promovido por el Hospital Dana-Farber para poder explicar el papel de BRCA en la reparación de la doble cadena. Como podemos observar, cuando las dos cadenas están alteradas, BRCA1 y BRCA2 participan en la reparación. Sin embargo, las células tienen algunos otros mecanismos de reparación del material genético, sobre todo cuando las alteraciones son monocatenarias. En esta imagen podemos ver en la parte superior cómo PARP se encarga de la reparación de una sola de las cadenas. Y a la fecha se han desarrollado algunos medicamentos llamados inhibidores de PARP que van a acabar con ese sistema de reparación. Esto puede causarnos algunas dudas como médicos de primer contacto. ¿Por qué querríamos, como personal de salud, dar medicamentos que alteren la reparación del material genético? Eso podría sonar un poco contradictorio. La respuesta es la siguiente. PARP se va a encargar de producir una reparación monocatenaria del material genético, propiciando la organización de algunos otros agentes, como son la ligasa 3 y la polimerasa beta, que junto con XRCC1 se van a encargar de reparar los daños cuando exista una alteración en una sola de las cadenas de material genético. Si esa reparación ocurre de manera correcta, la célula puede vivir. Ahora bien, si PARP tuviera un inhibidor, como está representado con esta figura de color rojo, entonces no podría convocar a esos factores de reparación del material genético y la célula conduciría hacia un estado de muerte. Esto es importante en aquellas células que tienen mutaciones de BRCA1 y BRCA2, como es el cáncer mamario. ¿Qué es lo que ocurriría ahí? Bueno, en esta imagen podemos ver representado el daño monocatenario del material genético con una cruz roja. Como podemos ver, cuando dicho daño se produce, PARP1 es activado y acude para la reparación de la célula mediante su material genético y con ello la supervivencia celular. Si nosotros damos a la paciente un inhibidor de PARP, impediremos la reparación por escisión de bases que acabamos de explicar previamente y con ello se producirá una ruptura bicatenaria. Ahora bien, normalmente esta ruptura bicatenaria sería reparada si el sistema de reparación bicatenario de BRCA1 y BRCA2 funcionara normalmente. Pero ¿qué pasaría si esto ocurre en una paciente con mutación de BRCA en la cual dicho sistema es deficiente? Al ocurrir eso no se repararía o se repararía con propensión a errores, lo cual conduciría a inestabilidad genómica y a muerte celular. De esa manera, gracias al conocimiento de estos mecanismos de regulación de la reparación del material genético, es posible tratar a pacientes con cáncer que tengan mutaciones de BRCA con inhibidores de PARP. Es muy importante que como médico de primer contacto tengamos estos conocimientos, ya que será cada vez más frecuente el uso de inhibidores de PARP, que son medicamentos orales de terapia blanco, en las pacientes con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Ahora bien, ¿cuál es la fisiopatogenia de los estrógenos en el cáncer de mama? Sabemos que el ciclo mamario tiene una regulación hormonal muy específica, en la cual los estrógenos participan en la proliferación epitelial, principalmente a nivel del ducto. Esto es muy importante, ya que la obesidad es una de las principales causas de muerte de forma indirecta. En el año 2020, las tres principales causas de muerte son la COVID-19, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Y estas tres tienen en común tener un trasfondo de adiposidad. Entonces es muy importante que como personal de primer contacto reconozcamos la trascendencia
de disminuir la obesidad y el sobrepeso en nuestras pacientes y de esa manera prevenir el cáncer. ¿Por qué la obesidad puede propiciar cánceres? Bueno, en esta gráfica podemos ver las diferentes etapas de la producción y la fisiología de las hormonas sexuales. Podemos comenzar mencionando que hay órganos que producen hormonas esteroideas, son los testículos y las glándulas suprarrenales. A nivel testicular, las células de Leydig producen testosterona y también estradiol, mientras que en la capa reticular de la suprarrenal se produce androstenediona y otros andrógenos débiles. Estas hormonas pasan a la sangre y posteriormente puede haber algunos mecanismos patológicos que aumenten su producción, como pueden ser los tumores testiculares o los tumores suprarrenales. Una vez que se encuentran en la sangre, estas hormonas van a poder convertirse en tejidos extragonadales al pasar por ellos, siendo la conversión más importante la de testosterona en estradiol, a través de la enzima aromatasa, esto en el tejido extragonadal principalmente adiposo. Es también en el tejido adiposo donde la estrona, derivada de la androstenediona, se puede convertir en estradiol. Esta conversión es sumamente importante, pues representa la mayor fuente de estradiol por conversión periférica. Ocurre a través de la enzima 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Una vez que tenemos estas enzimas actuando, vamos a tener un incremento en las concentraciones de hormonas sexuales femeninas por conversión periférica. Y estas se podrán unir a la globulina fijadora de hormonas sexuales para posteriormente llegar a sus órganos blancos. Si nosotros contextualizamos esto con nuestra realidad arrojada por la ENSANUD 2018, veremos que para el 2018, 76.8% de las mujeres presentaban sobrepeso u obesidad, lo cual es un porcentaje bastante elevado. Además de ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, el sobrepeso y la obesidad tienen una repercusión directa en la calidad de vida y en la supervivencia de las pacientes con cáncer mamario. Veamos los siguientes estudios. Está demostrado que el aumento de peso en las pacientes supervivientes tiene un efecto deleterio. En este estudio, publicado por Plaidon en el 2017, con más de 23,000 mujeres, se desarrolló un metaanálisis con inclusión de 2 estudios que analizó el aumento de peso contra el mantenimiento del mismo, encontrando que un incremento igual o mayor al 5% en el peso corporal se asociaba con un aumento en la mortalidad. Este hallazgo es muy importante porque nos invita a que cuando demos seguimiento en el primer nivel de atención, vigilemos el mantenimiento de peso de las pacientes que hayan padecido cáncer. Como podemos ver, al hacer un análisis de subgrupos, se pudo observar que el mayor riesgo de mortalidad global fue para aquellas pacientes que aumentaron 10% o más de su peso corporal, teniendo 1.23 veces el riesgo de presentar la muerte. Si traducimos esto a porcentaje como hemos aprendido, esto significa que el aumentar 10% más del peso al haber sido una paciente superviviente con cáncer nos confiere un incremento del 23% en el riesgo de morir. Otra cosa importante es la comorbilidad que la obesidad y el sobrepeso producen. En este estudio de Leisen, con más de 10,000 pacientes incluidas en un metaanálisis, nosotros podemos identificar los factores de riesgo para que una paciente que padeció cáncer presente dolor crónico. La obesidad con un índice mayor a 30 nos da una razón de momios de 1.34, lo que es igual a un incremento del 34% para presentar dolor crónico. Además de la obesidad, otros factores fueron los asociados con el mismo tratamiento del cáncer, siendo la quimioterapia el tratamiento que más se asoció con el dolor crónico en las supervivientes, seguida por la terapia endocrina y la radioterapia. No obstante, es importante recordar que el factor que más se asoció con dolor crónico fue la presencia del linfedema. Aquí podemos observar una razón de momios de 2.58. En este estudio, las razones de momios agrupadas se calcularon utilizando modelos de efectos fijos y aleatorios. Ese es un dato muy importante y consideramos que el manejo del linfedema también es un punto que deberá de abordarse en el primer nivel de atención con una referencia oportuna y con capacitación en el personal para poder limitar esta complicación. El riesgo del linfedema después del tratamiento del cáncer de mama varía entre un 14 y un 40%. Se ha reducido al realizar cirugía conservadora, estandarizar el uso de ganglio centinela y radioterapia. Además, suele aparecer en los primeros 24 meses en un 90% de las pacientes, pero puede ser más tardío.
y el 10% faltante lo puede presentar incluso años después del tratamiento oncológico. Algo importante es que el linfedema se asocia con cambios crónicos en la arquitectura tisular. Clínicamente hablando, el antebrazo es el sitio más común de inflamación inicial. Puede presentarse como una sensación de pesadez y edema que se puede modificar a la digitopresión. Sin embargo, si el fenómeno progresa, va a haber proliferación del tejido conectivo subcutáneo e hipertrofia adiposa, lo cual propiciará engrosamiento de la piel y pérdida de elasticidad. Es por eso que es una de las razones que propician más dolor crónico en la paciente superviviente con cáncer. Y es un trabajo de colaboración con el primer nivel de atención y con los especialistas el limitar su presencia y mejorar su pronóstico. Otra cosa importante de la obesidad es el riesgo que incrementa para presentar un cáncer de mama contralateral metacrónico. ¿A qué nos referimos con metacrónico? Dentro del cáncer y sus presentaciones existe una variedad llamada síndrome de múltiples neoplasias malignas primarias. Cuando una persona presenta un segundo tumor primario, nosotros hacemos una división temporal para ver si lo presentó en menos o en más de 6 meses después de haber sido diagnosticada por el primer tumor primario. De esa manera le llamamos sincrónico si la segunda neoplasia se presenta dentro del intervalo de 6 meses, pero si lo presenta más allá de los 6 meses se denominará metacrónico. Existen algunas otras características importantes para poderlo llamar metacrónico, y varios autores han dado definiciones, como Warren o Millis, mencionando en común que debe de haber diferentes tipos histopatológicos, un grado mayor, un comportamiento biológico distinguible, y debe de haber algo que le caracterice para que no pensemos que es una metástasis del primer tumor. Una vez que se ha mencionado eso, algunos factores para que se produzca un cáncer de mama contralateral metacrónico son el antecedente familiar, nuevamente la obesidad, tener receptores hormonales negativos y un carcinoma tipo lobulillar. Pero el más importante sin duda va a ser la mutación de BRCA1. Entonces, cuando una paciente presente un cáncer de mama contralateral y la estemos revisando en las consultas de seguimiento, vale la pena hacer una referencia inmediata, si es que no se ha hecho, para consejería genética, ya que una paciente que presente un segundo cáncer mamario en el otro lado, muy posiblemente tendrá una mutación genética. Algunos factores protectores son haber recibido terapia endocrina y tener una mayor edad, ya que esto condiciona un menor riesgo para presentar un segundo cáncer contralateral. Finalmente, algunos factores de riesgo novedosos son el hecho de estar expuestos a materia particulada menor o igual a 2.5 micrómetros, como vimos en el cáncer pulmonar. Aquí también en el cáncer mamario se ha presentado una mayor incidencia y un incremento en el riesgo de mortalidad, mencionando que por cada 10 microgramos por metro cúbico puede haber una razón de 1.17 veces el riesgo. Si nosotros hacemos un análisis conjunto, veremos que hay algún grupo de factores que podemos modificar y que son aquellos en los cuales nos vamos a enfocar más. Actualmente se acepta que una tercera parte de los cánceres de mama pueden ser prevenibles. Para ello podemos hacer uso de estas infografías, que son bastante novedosas y que son publicadas por el Instituto de Investigación en Cáncer del Reino Unido. Nosotros podemos ver que en el caso del consumo de alcohol, el cáncer mamario es uno de los que más frecuentemente se asocia como resultado de este hábito. Así que algo importante será trabajar con nuestros pacientes para prevenir el cáncer de mama reduciendo el consumo de las bebidas alcohólicas. Algo muy importante es la actividad física y todas aquellas actividades que disminuyan el sobrepeso y la obesidad. Nilsson, en su metaanálisis de 2007, habla acerca de la actividad física recreativa moderada vigorosa como un factor preventivo para el desarrollo de cáncer de mama, entendiendo como recreativa aquella que no se relacione con las actividades domésticas ni tampoco con las actividades laborales. Tanto en la población con premenopausia como posmenopausia, la actividad física propició una disminución en el riesgo del 20 y 21% respectivamente, y esto es muy importante porque en nuestro país más del 60% de las mujeres se consideran sedentarias. Así que una recomendación para todas nuestras pacientes en el primer nivel de atención es el realizar actividad física moderada a vigorosa. La actividad física moderada se debe realizar 150 minutos por semana y se considera un ejercicio de tipo aeróbico en el cual se debe realizar caminata o ciclismo, por poner algunos ejemplos. Si la actividad física es vigorosa, basta con 75 minutos por semana, y esta incluye correr, trotar, saltar y nadar. Es muy importante capacitarnos en los temas de prescripción de actividad física,
En muchas ocasiones en el consultorio le decimos a los pacientes que hagan ejercicio, pero muchas veces no tenemos el entrenamiento para decirles cómo lo deben de hacer ni cuándo. Otro componente importante es la dieta. En el estudio de Liu y colaboradores, se realizó un metaanálisis para conocer los elementos de alimentación que tienen que ver con la reducción en el riesgo de presentar cáncer de mama, resultando las verduras y las frutas como los agentes con mayor reducción para el riesgo. El café queda como un elemento todavía controversial. En algunos estudios, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, ha demostrado una disminución en el riesgo de cáncer del 10%. Sin embargo, estos hallazgos no se han sostenido y han sido contradictorios en algunos otros estudios. El consumo de grasa se debe de disminuir, ya que incrementa también el riesgo, con una razón de momios de 1.36. Otra cosa importante es el consumo de fibra. Chen y colaboradores demostraron que el consumo versus el no consumo tiene una reducción de riesgo con un riesgo relativo de 0.88. De esta manera debemos recomendar a nuestros pacientes incrementar el consumo de fibra. Se dice que un aumento de 10 gramos al día se asocia con una reducción del 4% en el riesgo de presentar cáncer de mama. Llegamos a este punto que es uno de los más importantes, la lactancia materna. El estudio de Unnar y colaboradores en el 2017, mediante un metaanálisis que evaluó la lactancia materna exclusiva versus el uso de fórmulas, demostró un riesgo relativo de 0.72, el cual se mantuvo tanto para población pre como posmenopáusica. Varios estudios han demostrado una relación lineal entre el tiempo en que se mantiene la lactancia materna exclusiva y el beneficio en la reducción de cáncer de mama. Estos estudios han sido también contradictorios en cuanto al hecho de reducir tanto el riesgo de cáncer mamario. Sin embargo, la evidencia es sólida en cuanto al beneficio. ¿Cuáles serían los mecanismos propuestos para esto? Uno de ellos es la mayor expresión de proliferadores de peroxisomas, pipargama, los cuales son encargados de la diferenciación y transdiferenciación celular. Se ha propuesto también una menor exposición a hormonas sexuales endógenas, como el estrógeno, durante la menorrea secundaria, y una exfoliación del tejido mamario que contribuye a eliminar células con daño en el material genético. Esto aún es un tema de estudio y serán muy interesantes las publicaciones próximas al respecto. ¿Cómo podemos impactar en la reducción del cáncer mientras se puede propiciar la lactancia materna? Primero, siendo conocedores del problema. Se dice que 77% de los infantes que se han podido analizar en América ha tenido lactancia materna. Y a pesar de que se han hablado mucho de los beneficios que la lactancia da, como reducir el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión arterial y diabetes, la lactancia materna ha tenido momentos difíciles en toda América Latina. En México, entre 1999 y 2012, se observó una disminución bastante drástica de la lactancia materna, sobre todo en la región norte del país, que curiosamente coincidía en ser la región con mayor mortalidad dentro de ese mismo periodo de tiempo por cáncer de mama. Derivado de ello, se hicieron algunas políticas, principalmente enfocadas a un Plan Nacional de Acción para mejorar la lactancia materna. Esto pudo hacer que para el año 2018 en Ensanud pasara de 14.4 a 28.6 para los primeros 6 meses de vida. Sin embargo, como médicos de primer contacto y como personal de salud, podemos hacer que haya programas y estrategias para mejorar la lactancia materna. Es muy importante reconocer el papel de los educadores en lactancia materna. Los principales motivos para no amamantar, de acuerdo a la evidencia científica, son comentarios donde la madre menciona no tener leche o tener dificultades técnicas para poder alimentar al bebé, lo cual hace que se desaliente y que no continúe con el proceso. Otra cosa importante es la región en la cual uno se localiza, siendo la región urbana en la que menos lactancia se da comparada con la región rural. De esta manera, haciendo algunos estudios, veremos que todavía hay un grupo de personas que consideran situaciones embarazosas, como podemos ver el 41% en Francia, o como algo equivocado, como en algunos países asiáticos. Entonces, hay que generar una cultura de lactancia materna explicando a las pacientes antes y durante el periodo en que alimentan a su bebé los primeros meses de vida de la importancia de este fenómeno tanto para la mamá como para su hijo. Dejamos aquí 3 documentos que consideramos valiosos para tener más capacitación al respecto y no olvidar nunca fomentar la lactancia materna y hablar acerca de los educadores en dicho proceso a las madres y a las parejas. De esta manera, si tuviéramos que resumir los aspectos en los que tenemos que trabajar con nuestra población en el primer nivel de atención, sería fomentar una dieta rica en vegetales y frutas, fomentar la lactancia materna exclusiva,
con un periodo de al menos 12 meses para ver un beneficio en la reducción de riesgo de cáncer mamario, fomentar la actividad física recreativa. Hay un metaanálisis muy importante, también bastante interesante, que habló acerca de la exposición solar durante el verano, en periodos mayores a 1 hora al día, mostrando un beneficio, sobre todo en pacientes adolescentes, con una reducción en el riesgo, mostrando un riesgo relativo de 0,83. Así que sería importante también tener esta exposición. Y hay algunos estudios interesantes acerca del papel de la vitamina D en la fisiopatología y el beneficio de esta exposición. Y finalmente, favorecer el consumo de fibra. De esta manera podemos ver que como médicos de primer contacto debemos de tener capacitación e integración de equipos multidisciplinarios para poder prescribir un plan de alimentación, un plan de actividad física y promover la lactancia materna exclusiva. Algo importante es hablar de los factores de riesgo que en algún momento en los estudios epidemiológicos se consideraban como un riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, pero que la evidencia ha venido cambiando. El estudio de Dang, un metaanálisis acerca de la relación entre el aborto inducido y el riesgo de cáncer de mama, demostró que no hay una relación entre ambos fenómenos. De hecho, al hacer un análisis por subgrupos, no importaba el número de eventos de abortos inducidos que se habían tenido. En ninguno de los casos, teniendo uno o dos o más, se presentaba una relación o una asociación estadísticamente significativa con el desarrollo de cáncer de mama. Lo mismo ocurrió con la edad, no importaba en qué momento se ocurrían o se desarrollaban estos abortos inducidos, no hubo una relación significativa con el riesgo de presentar cáncer de mama. Otros factores que no son demostrables para incrementar el riesgo son la hipertensión gestacional, la preeclampsia y el consumo de productos como leche o yogur. Todos estos son interesantes porque en algún momento se pensó que eran factores de riesgo importantes para desarrollar cáncer de mama. Finalmente, hablaremos del cáncer de mama en hombres. Con lo que hemos mencionado acerca de la parte genética y la regulación hormonal, nos queda claro que el riesgo es alto para aquellos pacientes con factores genéticos como mutaciones sobre todo en BRCA2, las cuales se presentan en el 3.7 a 40% de los pacientes varones con cáncer de mama. El antecedente familiar de cáncer mamario da una razón de momios de 3.3 y uno muy importante es el síndrome de Klinefelter. El hecho de tener esta cromosomopatía con una trisomía sexual da una razón de momios de 29.6. Dentro de los factores ambientales, la edad avanzada, el uso de antiandrógenos en el cáncer de próstata y los desequilibrios hormonales propician también un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. El cáncer de mama en hombres es particularmente frecuente en África. Esto es muy importante y nos sirve para cerrar el tema de la fisiopatología. En ese continente, como hemos revisado, las infecciones son una de las principales causas de muerte. La hepatitis y la esquistosomiasis son infecciones que pueden propiciar daño hepático, con lo cual se alterará el metabolismo por oxidación y conjugación de los estrógenos, lo cual condicionará un incremento en los niveles de estrógeno, hipogonadismo, ginecomastia y cáncer de mama. Si tuviéramos que decir cómo es el pronóstico en el cáncer de mama en los hombres, tendríamos que hablar de los dos tipos de supervivencia que existen, la supervivencia general y la supervivencia específica. En términos de supervivencia general, es decir, la muerte por cualquier causa, el cáncer de mama tiene una supervivencia menor en hombres comparado con mujeres, debido a que los hombres son diagnosticados a una mayor edad y en etapas más avanzadas al momento del diagnóstico. Sin embargo, si hablamos de la supervivencia específica, es decir, la muerte causada por el cáncer directamente, veremos que esta supervivencia es mayor, debido a que los pacientes son diagnosticados con mayor edad, por lo tanto con más comorbilidades cardiovasculares, y esto propicia que mueran por otras enfermedades y no por el cáncer de mama. Así que al hablar de pronóstico tenemos que conocer estas dos vertientes. Para finalizar, es muy importante que el médico de primer contacto sepa reconocer y diferenciar ginecomastia de cáncer mamario. Aunque es poco frecuente, los pacientes llegan con etapas avanzadas debido a la baja sospecha en el sexo masculino. La ginecomastia es producto del desequilibrio de andrógenos y estrógenos. Está presente en el 6 a 38% de los hombres con cáncer de mama y no se considera un factor de riesgo por sí mismo para el desarrollo de cáncer. Ocurre hasta en el 80% de los pacientes con terapia antiandrogénica, como es la bicalutamida o flutamida para el cáncer prostático, y generalmente se presenta en los primeros 6 a 9 meses del tratamiento. Algo importante para poder diferenciar ginecomastia de pseudoginecomastia es la exploración física. Para poderla realizar correctamente, se considera que el paciente debe estar en decúbito dorsal y posteriormente cruzar las manos debajo de la cabeza.
La exploración se realizará con una pinza suave que incluye el pulgar y el índice. La ginecomastia se caracteriza por la palpación de un montículo de tejido firme y elástico, semejante a una goma, el cual es concéntrico con el pezón. Se puede palpar el complejo areolar y además los pacientes van a poder percibir dicha palpación también. En cambio, en la pseudoginecomastia no se palpa este disco tisular. Podemos decir entonces que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en México, hablando de neoplasias malignas. Propicia cerca del 7% de todas las muertes globales por cáncer y es una neoplasia que nos da la oportunidad de trabajar en cuanto a la modificación del estilo de vida de las pacientes. Si nosotros trabajamos de forma coordinada y generamos programas de acción, podremos generar un impacto favorable para reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama en nuestro país. Muchas gracias por su atención.